Bonjour, aujourd'hui on va parler des différents types de négation. Oui, non. Non expresa la negación de una oración. ¿Tu veux quelque chose? No, merci. Ahora bien, cuando la negación acompaña a un verbo, puede haber varias formas de expresar un sentido negativo. La negación total. La negación total se forma con dos palabras, ne y pas. Ne pas fumer. No fumar. En infinitivo, es decir, cuando el verbo no está conjugado, el verbo va después de ne y pas, que están juntos. Ne pas fumer, ne pas crier, ne pas manger, ne pas boire, etc. Je ne comprends pas. No entiendo. Con un tiempo simple, es decir, cuando solo hay un verbo, el verbo va a ir entre ne y pas. Recuerden que en lugar de decir ne, hay que hacer esta E cerrada. Y la S nunca suena del pas, no, pas, ne pas, je ne comprends pas. Je ne vais pas travailler ce week-end. No voy a trabajar este fin de semana. Con un verbo semiauxiliar, es decir, cuando tengo dos verbos y uno funciona como semiauxiliar y el otro como el verbo que va a hablar de la acción. El verbo semiauxiliar es el que va entre ne y pas. Je ne vais pas y después ya pongo travailler, faire, écrire, etc. Otras formas de negar. Bueno, la más común es pas, pero también tenemos personne, que sería nadie. Je connais quelqu'un, si fuera lo opuesto, je ne connais personne. De esta forma vemos que alguien, es decir, quelqu'un, tendría como oposición personne, nadie. Y en este caso, pues ya va a ocupar el lugar de pas. No puedo poner je ne connais pas personne, no. Je ne connais personne. Jamais. Nunca. Je fais toujours du sport. Je ne fais jamais de sport. El contrario sería de siempre. Toujours sería jamais. Rien. Nada. J'achète quelque chose. Je n'achète rien. El contrario de quelque chose, que sería algo, sería nada. Je n'achète rien. Plus. Aquí la pronunciación no va a sonar la S. Je ne t'aime plus, por ejemplo. Ya no. Je reste encore. Encore, todavía. Y ahí habría como un corte en el tiempo. Algo que va sucediendo y de pronto deja de existir sería plus. Je ne reste plus. Ya no me quedo. Pensando, je fume, ¿no? Es un hábito o algo que tengo y de pronto si hago si me detengo, si dejo de hacerlo, sería je ne fume plus. Ya no fumo. Y por último, aucun, que sería ninguno. Tu as un problème? No, je n'ai aucun problème, ¿no? Sería alguno, uno, y lo contrario, pues vendría siendo aucun. Vemos que la constante es, como explicamos, poner el verbo en medio y en medio de ne y la negación. Ne pas, ne personne, ne tac, perdón, ne verbo y después la negación. ¿Qué sucede con la negación con los artículos indefinidos que son un, une, de? Bueno, va a haber esta regla que se conoce como pas de. ¿Qué sucede? J'ai un chien, je n'ai pas de chien. J'ai encore des devoirs, je n'ai plus de devoirs. Elle a une voiture, elle n'a pas de voiture. Bueno, pues vemos que un, une, de se están transformando por pas de o plus de o pas de. Es decir, ya no voy a negar usando el artículo indefinido, sino lo voy a transformar por de en todos los casos. Aquí como no usé pas, sino usé plus, bueno, simplemente cambia la negación, pero lo que acompaña es de.
¿Sale? ¿Y qué ocurre con la negación? Con los artículos partitivos, esos que son una partecita de un entero, ¿no? Que no estamos especificando un kilo, 100 gramos, une bouteille. Du, de la, de, cuando no especifico la cantidad, bueno, si hablo en negativo, ¿qué va a ocurrir? ¿Tu vois du café? Je ne vois pas de café. ¿Il y a des biscuits? Non, il n'y a pas de biscuits. ¿Tu as de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Alors, lo mismo. Du, de la, de, o si fuera de el apóstrofe, se van a transformar por la preposición de. Después de pa no voy a poner ni du, ni de la, ni de. Simplemente la preposición de. Siempre. Pas de, pas de, pas de. Si fueran otras negaciones, como plus ou jamais, también irían con de. Plus de café, jamais de café. Alors, regardez, personne ne vient. Rien ne marche ici. Aucun de mes amis ne vient. ¿Qué sucede en estas tres oraciones? Pues normalmente el ne iba antes de la negación, antes de personne o antes de rien o antes de aucun. ¿Por qué hay este cambio? Pues cuando personne, rien u aucun actúan como sujetos de la oración, en ese caso van a ir antes de ne. Solo en ese caso. Y bueno, sería solo con personne, rien, aucun, que pueden ser sujetos de una oración. Nadie, nada, ninguno. Tener en cuenta, la palabra ne se elide delante de una vocal o una H. Je n'écoute pas. Como empieza con vocal, bueno, voy a hacer esta contracción o elisión. No es necesario dejar otro espacio después del apóstrofe. Luego pongo la vocal o la H. En la lengua oral muchas veces se omite el ne, pero lo que no podemos omitir es ni el pas, ni el personne, ni el rien, ni el jamais, porque es realmente lo que niega. Je sais pas, je connais personne. Estoy omitiendo el ne, pero el pas o la otra negación siempre debe ir. Personne, rien y jamais ocupan, como dije anteriormente, el lugar de pas. Por lo tanto, nunca pueden ir acompañados con pas. Je ne connais pas personne. Es como redundante o no, es un error. Entonces, je ne connais personne. O simplemente je ne connais pas. Y ahí termina la negación. Por el contrario, en el caso de pas y plus, ahí sí muchas veces los vamos a ver juntos. ¿Por qué? Porque plus significa más. Entonces, si quiero decir no más, pas plus. Y ahí, como queda al final de la oración, sí suena la S. Pas plus, no más. Por último, hay otra forma de negar, que es ne, el verbo, y que. Y esto va a ser cuando quiero decir no más que o bien solamente. Vamos a verlo con un ejemplo. Je ne parle qu'anglais. Hablo solamente inglés. O bien también se podrá traducir como no hablo más que inglés. Es como una salvedad. Un no más que esto. Pour finir, on va voir quelques expressions très utilisées dans un sens négatif. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Y puedo decir je ne peux plus o como acortarlo, j'en peux plus. Pas encore, se une la S con la E, pas encore. Il n'y a plus, il n'y a plus. Je ne sais pas, c'est pas grave. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas de souci, aucune idée, no merci. Son expresiones fijas que se usan mucho para situaciones donde queremos decir algo negativo o en un sentido negativo. Alors, pour voir si vous avez bien compris, essayez s'il vous plaît de compléter
attendez. De compléter les 8 phrases avec non, pas, personne, jamais, aucun, plus o plus, rien, que. Recordar que si empieza con vocal, bueno, voy a hacer la edición. Que apóstrofe, dándola ahí. Les dejo este ejercicio para que practiquen y después de ver el video, en la plataforma van a tener adjunta la ficha de correcciones para que comprueben, bueno, sus aciertos o desaciertos. Merci beaucoup et à la prochaine.